¿Alguna vez te has sentido solo incluso estando rodeado de gente, no porque te creas mejor que ellos, sino porque sientes que hablas un idioma mental que nadie más entiende? Muchos confunden el pensamiento profundo con el ego, pero la realidad psicológica es mucho más compleja. Hoy vamos a explorar por qué tener una mente que no descansa puede ser tu mayor don y, al mismo tiempo, tu mayor aislamiento. Si te has sentido así, quédate, porque este video es para ti. No es que te creas mejor que los demás, no es ego, es que tu cerebro funciona de una forma que la mayoría de la gente no entiende. Muchos confunden el pensamiento profundo con la arrogancia, pero la realidad neuropsicológica es completamente diferente. El sentimiento de aislamiento que acompaña a quienes poseen una estructura cognitiva de alta complejidad es una consecuencia directa de la arquitectura de su procesamiento mental, no un acto voluntario de superioridad. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el mecanismo neurológico exacto que hace que tu mente hable un idioma que casi nadie más comprende. Y cuando lo entiendas, podrás transformar esa soledad en tu mayor fortaleza creativa. La soledad del pensador profundo comienza en la diferencia de frecuencias de procesamiento. Mientras que la mayoría de las interacciones sociales se basan en la cohesión a través de temas ligeros, eventos cotidianos o el intercambio de información pragmática, el individuo de pensamiento profundo busca constantemente el porqué detrás del qué. Esta necesidad de profundidad actúa como un filtro natural que reduce drásticamente el número de personas con las que se puede establecer una conexión genuina. No se trata de que el pensador profundo se sienta mejor que los demás, sino de que el lenguaje que habla es, en esencia, diferente. Es la soledad del traductor que no encuentra a nadie que hable su lengua materna en un país extranjero. Si alguna vez te has sentido solo incluso estando rodeado de gente, no porque te creas mejor, sino porque sientes que hablas un idioma mental que nadie más entiende, dale like ahora mismo y suscríbete a Neurohack. Este canal existe para validar que tu profundidad no es pretensión, es arquitectura cognitiva. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido para mentes que no pueden apagar el análisis. Desde una perspectiva neuropsicológica, se ha observado que las personas con este tipo de inclinaciones suelen presentar una actividad significativamente más elevada y sostenida en las áreas de la corteza prefrontal, específicamente en las regiones dorsolateral y ventromedial. Estas están íntimamente vinculadas con las funciones ejecutivas de orden superior, la autorreflexión y la integración de conceptos abstractos complejos. En estos individuos, el cerebro no se limita a actuar como un receptor pasivo de estímulos externos, sino que opera como un motor de procesamiento hiperactivo que busca constantemente patrones y conexiones subyacentes. Cuando reciben un dato nuevo, su arquitectura neuronal no lo almacena de forma aislada, sino que lo lanza a través de una densa red de asociaciones preexistentes, entrelazándolo con nodos de conocimientos previos, dudas existenciales y teorías en desarrollo. Este fenómeno, que podríamos denominar hiperconectividad cognitiva, implica que una simple observación sobre el clima o un evento cotidiano puede disparar en ellos una cascada de implicaciones filosóficas, sociológicas o científicas. Esta sofisticación interna crea una brecha comunicativa casi inevitable durante la interacción social ordinaria. Cuando el pensador profundo intenta exteriorizar el resultado de esta compleja red asociativa en el marco de una conversación casual, se produce un choque de frecuencias. Mientras que el interlocutor promedio suele esperar una respuesta lineal, previsible y de bajo costo cognitivo, el pensador profundo ofrece una síntesis multidimensional que requiere un esfuerzo de decodificación mucho mayor. El resultado de este intento de honestidad intelectual es, con frecuencia, una respuesta social desalentadora, una mirada vacía de incomprensión, un cambio abrupto de tema o, en el peor de los casos, gestos de impaciencia y desdén que señalan que el individuo está siendo demasiado intenso o complicado. A nivel conductual, la repetición sistemática de estos encuentros fallidos actúa como un poderoso mecanismo de condicionamiento operante negativo. El cerebro, buscando evitar el castigo social que supone el rechazo o la invalidación, comienza a generar un patrón de repliegue táctico. El individuo desarrolla lo que en psicología se conoce como una inhibición proactiva de la autoexpresión. Aprende, mediante el ensayo y el error, que la revelación de su verdadero mundo interior suele desembocar en un vacío comunicativo que acentúa su sensación de aislamiento. Este proceso culmina en la construcción de una soledad defensiva, un estado en el que la persona opta por el silencio no por falta de deseo de conectar, sino como una medida de preservación emocional. Prefieren habitar su propio ecosistema mental, por muy solitario que sea, antes que enfrentarse a la dolorosa evidencia de que sus pensamientos más preciados son percibidos como ruidos innecesarios por el entorno circundante.
De este modo, la soledad deja de ser un accidente geográfico y se convierte en una estructura psicológica de resguardo ante un mundo que procesa la realidad a una velocidad y profundidad incompatibles con la suya. Otro factor determinante es la hipersensibilidad a la incongruencia. El pensamiento profundo suele ir de la mano con una capacidad analítica que detecta rápidamente las contradicciones en el discurso ajeno, las normas sociales hipócritas o las dinámicas de grupos superficiales. Mientras que para la mayoría, estas incongruencias son ruidos de fondo tolerables, para el pensador profundo son obstáculos insalvables para la intimidad. No pueden simplemente desconectar su mente para encajar en un entorno que perciben como inauténtico. Esta integridad intelectual, lejos de ser un acto de soberbia, es una limitación funcional. No saben cómo participar en lo que consideran vacío sin sentir que están traicionando su propia naturaleza. Déjame en los comentarios, ¿cuál fue la última vez que te autocensuraste en una conversación porque sabías que lo que ibas a decir era demasiado profundo para el momento? ¿Cuántas veces finges interés en temas superficiales solo para no quedarte completamente solo? Leer tu experiencia valida que no estás siendo pretencioso, simplemente estás siendo tú. Y si reconoces este patrón, comparte este video con alguien que lo necesite escuchar. La búsqueda de significado es el motor que impulsa esta soledad. En un mundo que valora la rapidez, la eficiencia y el consumo de experiencias breves, el individuo que se detiene a diseccionar el sentido de la existencia se queda atrás cronológicamente, pero se adelanta ontológicamente. Esta divergencia temporal crea un abismo. Mientras que el entorno celebra lo efímero, el pensador busca lo eterno o lo trascendental. Al no encontrar validación para estas preocupaciones en su círculo inmediato, la persona comienza a habitar un espacio mental donde está esencialmente sola. Esta soledad es existencial, no social. Se puede estar rodeado de gente en una fiesta y sentir que se está en el fondo de un pozo si nadie es capaz de sostener una mirada hacia las preguntas que realmente importan. Es crucial entender que el ego busca la admiración, mientras que el pensamiento profundo busca la comprensión. El egoísta se siente solo porque se cree superior y desprecia el contacto. El pensador profundo se siente solo porque anhela una conexión que casi nunca se materializa. Hay una melancolía inherente en poseer una mente que nunca descansa, que siempre cuestiona y que ve patrones donde otros ven azar. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de las certezas compartidas, mientras que el pensador profundo prefiere la incomodidad de la duda solitaria. Además, existe el fenómeno de la fatiga social. Para alguien que procesa la información a gran profundidad, cada interacción social es un ejercicio de alta intensidad. No solo escuchan palabras, leen el subtexto, observan el lenguaje corporal, evalúan las implicaciones éticas de lo que se dice y proyectan las consecuencias futuras de la conversación. Este nivel de procesamiento es agotador. Como resultado, estas personas tienden a retirarse para recuperar energía en la soledad. Este retiro a menudo se malinterpreta como desinterés o frialdad, cuando en realidad es una necesidad fisiológica de procesar el exceso de estímulos recibidos. La soledad se convierte entonces en su santuario, pero también en su celda, ya que el mundo exterior empieza a verlos como herméticos o inaccesibles. La inteligencia emocional también juega un papel paradójico. Se suele pensar que a mayor inteligencia emocional, mayor facilidad para socializar. Sin embargo, en el caso de los pensadores profundos, una alta empatía combinada con un tren de pensamiento exhaustivo puede llevar al aislamiento. Sienten el dolor ajeno, detectan la soledad en los demás y perciben las tensiones ocultas en una habitación. Cargar con esta información extra sin tener las herramientas o el espacio para comunicarla crea un muro de cristal. Pueden ver a los demás, pueden sentirlos, pero no pueden tocarlos a través de la densa capa de pensamientos que su propia mente genera. La infancia suele ser el preludio de esta condición. Muchos adultos que hoy se sienten solos por su pensamiento profundo fueron niños que hacían demasiadas preguntas, que no se conformaban con las respuestas estándar y que preferían la compañía de los libros o de los adultos a la de sus pares. Desde etapas tempranas, internalizaron la idea de que su forma de ver el mundo era rara o demasiado seria. Esta herida de no haber sido vistos en su totalidad durante el desarrollo formativo crea un adulto que espera la soledad como su estado natural, incluso cuando desea mitigarla. El sentimiento de no pertenencia no es una elección, sino una conclusión basada en décadas de evidencia empírica personal. En la era digital, esta soledad se ha agudizado. Aunque Internet permite conectar con mentes similares, la calidad de la interacción suele ser fragmentada. El pensador profundo necesita el silencio, la pausa y la reflexión lenta, elementos que la inmediatez de las redes sociales destruye. La paradoja moderna es que nunca hemos estado tan conectados y, a la vez,
El espacio para el pensamiento lento y compartido nunca ha sido tan escaso. Esto empuja al individuo reflexivo a una periferia digital donde observa el bullicio sin participar, aumentando su sensación de ser un espectador de la vida en lugar de un actor. Para mitigar esta soledad sin sacrificar la esencia del pensamiento profundo, es necesario un cambio de perspectiva tanto del individuo como de la sociedad. La sociedad debe empezar a valorar la introspección no como un signo de depresión o mala adaptación, sino como una competencia crítica para el desarrollo humano. Por su parte, el pensador profundo debe aprender a navegar en diferentes niveles de profundidad sin juzgarse ni juzgar a los demás. Entender que no todas las interacciones tienen que ser una exploración del alma permite una convivencia más fluida, siempre y cuando se reserven espacios sagrados para la verdadera comunión intelectual. La soledad del pensamiento profundo tiene un valor alquímico. Es en ese aislamiento donde se gestan las grandes ideas, las obras de arte más conmovedoras y las soluciones a los problemas más complejos de la humanidad. La soledad no es un error del sistema, sino el precio de una visión más amplia. Aceptar que la profundidad conlleva una cierta dosis de aislamiento es el primer paso para transformar esa soledad en una soledad productiva y serena. No es un acto de egoísmo habitarla propiamente, es, en muchos casos, un acto de supervivencia y de respeto hacia la propia complejidad que nos hace humanos. Al final del día, el pensador profundo no busca ser especial. Busca simplemente ser comprendido en un mundo que a menudo prefiere quedarse en la superficie por miedo a lo que podría encontrar en las profundidades. Neurohack existe para validar que tu forma de pensar no es pretensión. Es arquitectura cognitiva diferente. Si quieres conectar con otras mentes que entienden la soledad de la profundidad, suscríbete y activa la campana. No estás solo en tu forma de ver el mundo, simplemente somos pocos los que caminamos por estos senderos. Nos vemos en el próximo.